Bienvenidos a la segunda parte del curso de Sociología de la Educación. Vamos a ver el tema de ideología y de cultura. En primer lugar, vamos a explicar la ideología desde dos perspectivas. La ideología en un sentido amplio, cualquier actividad que nosotros desarrollemos, las creencias que tengamos, sean racionales, es decir, científicas o no, es una concepción de mundo, es ideología, es lo que llamamos ideología en un sentido amplio. Y la concepción marxista, que parte de que la ideología, las ideas son una imposición de las clases dominantes. Y dependiendo del contexto en que nosotros estemos, vamos a tener esa ideología. Pero en general, existe un proceso de dominación de los sectores ricos, de las clases poderosas. Dos ejemplos muy concretos: el aparato legal y político, que muchas veces impone un discurso a la mayoría de las poblaciones. En el caso de la caricatura que aparece al lado derecho, un poco la situación de América Latina, ¿verdad? Muy supeditada al dominio y a la influencia de los Estados Unidos. Ahora bien, la ideología también puede verse y entenderse desde la realidad del aparato educativo. La ideología pues media nuestros intereses, nuestros valores colectivos, nuestras creencias. La escuela puede sostener un discurso ideológico, el discurso de las clases dominantes, puede a su vez también generar cambios políticos, por ejemplo democracia, ambiente, generar conciencia, es un cambio ideológico. Y también pues la ideología que se transmite en el aparato educativo refleja todo un discurso social. En conclusión, la ideología pues determina nuestra realidad social y nuestra visión de mundo, nuestros intereses, nuestros valores. Dos ejemplos concretos que lo vemos en las dos caricaturas que tenemos acá. No basta hablar del impacto que tienen los medios de comunicación y la imposición de una ideología de consumo, de sedentarismo, de masificación. La cultura de masas orientada al individualismo y a la adquisición de productos, parte de la lógica del capitalismo, también hace parte de lo que es la imposición ideológica. Hagámonos dos preguntas. ¿Para qué ver este tema de la ideología? Bueno, ¿cómo generar procesos sociales educativos que favorezcan la libertad de pensamiento? Es decir, para eso estudiamos ideología, para tener una idea de qué es, qué impacto tiene, cómo influye. ¿Qué acciones podemos realizar nosotros desde el aparato educativo para regular el impacto de los medios de comunicación de masas y de otras agencias de socialización que imponen un discurso ideológico negativo? Es decir, la escuela como un espacio de cambio ideológico. Siguiendo con la presentación, pues vamos a hablar de lo que es la cultura. En general, la cultura la definimos como toda actividad humana, es todo lo que hacemos. Responde a un momento histórico, a un contexto ideológico, social, económico, político. La cultura cambia conforme cambia el ser humano, es decir, la cultura está vinculada a la realidad social. En general, nosotros podemos hablar de que tenemos una gran diversidad cultural y étnica en el mundo. Como lo vemos en la imagen, no existe una sola cultura. Conforme tantos hombres, seres humanos, personas, hombres, mujeres existen, tantas visiones culturales hay. Múltiples concepciones de cultura: la cultura afrodescendiente, latinoamericana, occidental, basada en las culturas europeas, popular. La idea del término de cultura es que tengamos una visión amplia de la misma y la podamos utilizar en la clase, en el aula, en el contexto de la escuela, porque la escuela es un espacio de manifestaciones culturales. La cultura lleva implícito el elemento del cambio. Nada es permanente. Nosotros creamos instituciones, sistemas, normas. Sin embargo, esas instituciones, esos sistemas, esas normas presentan contradicciones políticas, manifestaciones populares, cambios en la realidad económica, como lo que estamos viendo con la crisis capitalista, cambios ideológicos, y eso genera que los grupos humanos estén constantemente transformándose. Pensemos en el tema de los derechos, cómo ha cambiado a través de la historia del ser humano. Pensemos en la concepción en la equidad de género, cómo ha cambiado a través de la historia humana. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, lo que tenemos que preguntarnos a nosotros en el campo educativo, es decir, una escuela o un espacio educativo que genere alternativas para el cambio cultural, o que simplemente sea un espacio de control. Viendo la caricatura, en la imagen que tenemos, pues la educación tiene que ser un espacio para edificar libertad, cambios, opciones. Pensamos en la educación como un medio de cambio cultural. Por eso vemos el tema de la cultura, no para que tengamos una noción, sino para ver qué podemos hacer. Desde esa perspectiva planteamos tres grandes temas: el tema de la marginalidad, el tema de la exclusión étnica y de la desigualdad de género. Desde la perspectiva de la desigualdad de género, nosotros podemos utilizar metodologías que generen equidad, pensar las relaciones dentro de las escuelas como un espacio integral, y a la vez que generemos conciencia y prácticas de igualdad entre los estudiantes, niños, niñas, adolescentes. En cuanto a la exclusión étnica, un modelo intercultural, es decir, tomar en cuenta la cultura, sus necesidades, sus creencias en el proceso educativo, la tolerancia social, el respeto a la autonomía, y también ver eso de la perspectiva de los migrantes. En cuanto a la marginalidad, es importante adecuar los currículos
y generar conciencia para superar la desigualdad, para superar la pobreza. Esos son cambios culturales que puede plantear la escuela y por ende este tema. ¿Qué otros cambios puede generarse desde el aparato educativo? Bueno, evidentemente colocar al espacio educativo como un medio de resolución de problemas sociales, es decir, pensar la práctica y la enseñanza en función de resolver esto, tener metodologías que generen equidad en las relaciones humanas entre todos los integrantes del aparato educativo. Por supuesto, trascender la mera transmisión de conocimiento, brindar una formación crítica y humanista. Vamos a generar sujetos con conciencia y por tanto vamos a tener un espacio de libertad y de autodeterminación en el centro educativo y una visión amplia de la cultura. Así podemos ver entonces la relación entre ideología y cultura y cómo la escuela puede transformarse en un espacio de transformación sociocultural.